Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hemos estado reflexionando los dos últimos fines de semana acerca del Evangelio diferente, considerando la carta de Gálatas, cuando el apóstol Pablo habla de los judaizantes, de aquellos que pretendían que el sacrificio de Cristo en la cruz no era suficiente, que había que cumplir la ley, había que circuncidarse, guardar el sábado, seguir determinados alimentos, etc. Y hace una semana estuvimos viendo también el movimiento gnóstico como un evangelio diferente, porque adulteró o trató al menos de modificar el evangelio a su conveniencia o según su criterio. Y vamos a cerrar esta etapa, creo, si no surge nada parecido para el domingo que viene, tomando en este caso San Mateo capítulo 15 para hablar del espíritu religioso. Porque se puede confundir con los anteriores también, pero lo vamos a tratar de ver como algo diferente, como algo independiente, como algo que también aparece como si fuera una alternativa o un evangelio diferente, en este caso el espíritu religioso, al cual Jesús combatió mucho. Lo vamos a ver allí en San Mateo capítulo 15, del verso 1 hasta el 20. ¿En qué sentido? El espíritu religioso como el esfuerzo humano por tratar de congraciarse con Dios, el esfuerzo humano por medio de ritos, de actos religiosos precisamente, de tratar de complacer a Dios, de tratar de agradar y satisfacer a Dios a instancias sin tomar en cuenta la obra completa de Cristo en el Calvario. Y podríamos decir en estos términos que las personas con las que Jesús con las que tuvo tanto conflicto, o las personas que tanto conflicto le hicieron a Jesús, para decirlo mejor, los fariseos, los escribas, por ejemplo, eran personas muy religiosas. En este sentido, nadie ayunaba más que ellos. Nadie conocía la ley del Antiguo Testamento, las Escrituras, nadie lo conocía mejor que ellos, ¿no? Nadie posiblemente oraba más que ellos. Sin embargo, no reconocieron a Jesucristo como el Mesías, no reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios, ni lo aceptaron ni lo adoraron. Todo lo contrario, fueron sus acérrimos enemigos y opositores a las enseñanzas y al ministerio general de Cristo Jesús. En esos términos, ellos representan una especie de evangelio diferente. Vamos a leer el pasaje para sacar algunas conclusiones. Dice así San Mateo capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, objetando, cuestionando a Jesús, ¿no? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan, o al no lavarse las manos cuando comen pan, comen sin lavarse las manos. Están quebrantando, dicen ellos, las tradiciones de los ancianos. Menos mal que no dijeron están quebrantando un mandamiento divino, pero para ellos era lo mismo. Respondiendo Jesús dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios, en este caso, por vuestra tradición. Y Jesús puntualizó a qué se refería concretamente, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, dijo Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esta religión, esta religiosidad, este espíritu religioso va a ser desarraigado. Esto no agrada a Dios, a mi Padre Celestial. Dejadlos, dice Jesús, son ciegos que pretenden ser guías de otros ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús dijo: ¿también vosotros aún estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y luego es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso sí contamina al hombre, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, pero no vamos a ir por las ramas, vamos a tratar de detenernos específicamente en lo que tratamos acá. Esta especie de evangelio distinto, diferente, alternativo, alterado, modificado, que consiste en un espíritu religioso. Aquí se puntualizan varias características para que nosotros podamos estar alerta. En una oportunidad Jesús le dijo a los discípulos: cuidado con la levadura de los fariseos, como diciendo, no se vayan a dejar contaminar por este espíritu religioso. Y por eso lo estamos tratando. Aquí hay varias características. Una de ellas que Jesús toma a partir de Isaías, citando Isaías capítulo 19. Jesús dice: bien habló de ustedes Isaías al decir: ustedes alaban a Dios, pero de boca para afuera. La alabanza de ustedes es de labios, la alabanza de ustedes es superficial, es externa, pero el corazón de ustedes está muy lejos de Dios. Y esta es otra característica de los religiosos, que solamente se visten en apariencia, tienen una piedad aparente, dice la palabra de Dios, ¿no? Y no voy a leer acá, pero le invito a que usted lea en Isaías capítulo 1, del 11 hasta el 18, donde Dios manifiesta, en el contexto en que está hablando el profeta Isaías, ¿no? Dios manifiesta allí que estaba harto de los actos religiosos de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque eran justamente actos externos. Dios se manifiesta ahí harto de los sacrificios, de las ofrendas y de las solemnidades que ellos le ofrecían, porque era por fuera, era un cascarón vacío. Pero el corazón de ellos estaba lejos, el corazón estaba frío. El corazón no estaba verdaderamente lleno de la presencia de Dios. La nueva traducción viviente, traduce Isaías 29:13 diciendo que su adoración es farsa. Era una farsa, era un acting, era simple apariencia, y eso Dios no aprueba. ¿Sí? Aquí podríamos decir otra de las características que está en este pasaje del espíritu religioso, tiene que ver con defender tradiciones. Y aquí Jesús es muy categórico, muy claro al referirse que por una parte vienen los mandamientos divinos, pero por otra vertiente estaban las tradiciones de los ancianos, y ellos se apegaron más a estas tradiciones ancestrales que a la palabra de Dios mismo. Estaban quebrantando un mandamiento de Dios de honrar a su padre y a su madre, porque era más conveniente adherirse a la tradición de los hombres. El espíritu religioso es el que dice creer en Dios, pero su vida transcurre por el camino ancho. Si tomamos como referencia las palabras de Jesús también en Mateo 7:13, están por el camino ancho, son mundanos, todo le viene bien, pero ellos dicen creer en Dios, dicen amar a Dios. El espíritu religioso es aquel que dice que ama a Dios, pero no tiene compasión de su hermano.
No es capaz de conmoverse ni de tener misericordia de su hermano. Dice Jesús en una oportunidad también les manifestó a estas mismas personas: misericordia quiero y no sacrificio. Si sean más compasivos con su prójimo, con su semejante, antes que pretender arreglar todo trayendo sacrificios de animales al altar para Dios. Y Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, el verso 27, dice que la religión pura y sin mácula, sin mancha, es ocuparse de las viudas, de los huérfanos y mantenerse sin pecado y sin contaminación. Ellos pretendían ser puros y supuestamente sin pecado, pero no se les movía un pelo frente a la necesidad del prójimo. Allí no había compasión, y por eso Jesús combatió tanto ese espíritu religioso. Estas personas tenían un espíritu crítico, aún a Jesús lo juzgaban según su criterio. Fíjense, ¿no? Hasta qué punto el espíritu religioso es crítico. Es un espíritu crítico. Eran celosos, eran personas amargas, envidiosas. Su corazón, que estaba lejos de Dios, albergaba odio, celo, envidia, resentimiento. Y por eso Jesús jamás aprobó ese espíritu religioso. Dios aprueba el espíritu religioso. Estas personas eran por lo general mezquinas. Eran personas mezquinas. Jesús también habló de esto al hablar de que no se puede servir a Dios a dos señores, aquellas personas que amaban el dinero. Muchas de estas personas eran muy ricas, pero eran mezquinas, aún para dar a Dios conforme a lo que le había prosperado. Así que cuidado también con la mezquindad. Estas personas, y Jesús aquí lo habla claramente, eran personas hipócritas. ¿Por qué? Porque solamente lo que hacían era para ser vistos cuando ayunaban, cuando daban limosna, cuando por fin se rompía esa mezquindad y ayudaban a alguien. Lo hacían pero solamente para ser vistos por los demás, para impresionar a los demás. Parecían justos, pero su corazón estaba lleno de odio. Personas que aparentemente estaban obsesionadas con cosas buenas como la ley, pero la llevaban a hacerlo algo malo por el lado del legalismo. No eran personas realmente consagradas a Dios, no eran personas que realmente habían dejado que el Espíritu Santo transformara su vida para ser una nueva criatura, llenos de la presencia de Dios. Solamente eran apariencias. Por eso Jesús aquí les dice: hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías: ustedes me alaban de labios solamente, pero me honran, y esa honra es en vano. Jesús no estaba aceptando el culto de esta gente. ¿En qué va a terminar el religioso? Lógicamente va a terminar en la condenación eterna. ¿Por qué? Porque puede estar anotado en el registro de alguna iglesia, pueden ser miembros y integrantes de alguna iglesia, pero mientras que su nombre no esté anotado en el libro de la vida, mientras que no acepten a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, antes de que no lleguen a ese punto de reconocer que sus actos religiosos no sirven, no alcanzan para ganarse la salvación, van a ser condenados eternamente. Por eso es tan importante. Por eso hablamos de un evangelio diferente. No es el evangelio de Jesucristo donde hay alguien en la cruz que dice: consumado es. Y que tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y tenemos que reconocer que aún, como dice el profeta Isaías, nuestras justicias, es decir, lo mejor de nosotros, no son más que trapos de inmundicia. Lo mejor que nosotros podemos dar y ofrecer a Dios es nada frente a la obra completa y cabal de Cristo en la cruz del Calvario. Así que la única salida, si eres una persona religiosa, es renunciar a la religiosidad, es renunciar a que con algún rito, con alguna cosa vas a ganar la salvación, y entregar completamente tu vida a Cristo. Pedirle a Cristo que lave tus pecados, pedirle a Cristo que te restaure. Quizás seas una persona religiosa porque hay heridas en tu corazón, porque has sido defraudado quizás por algo o por alguien. Es el momento de renunciar a ese espíritu religioso. Es el momento de confesar que quieres ganar la salvación por tus propios medios
y rendirte a Cristo, al amor de Cristo, y pedir que el Espíritu Santo te llene para llevar una vida espiritual, abundante, y no una vida religiosa. Que Dios te bendiga. Amén.